Imagina que llevas 3 años trabajando en una pequeña fábrica en las afueras de la ciudad. Tu jefe te llama a la oficina un viernes a última hora, te cambia el turno al de noche y te comunica que, por supuestos ajustes de la empresa, te va a reducir el sueldo un 15% a partir del lunes. Uf, el clásico susto de los viernes. Madre mía. Totalmente. Tú te quejas, claro, le dices que eso no es lo que habíais pactado cuando entraste, y él con toda la calma del mundo te mira y responde: «Demuéstrame que habíamos acordado otra cosa». Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentraremos en un análisis riguroso para explorar múltiples perspectivas sobre nuestro material de origen, y ese material, bueno, no es otro que el Código de Trabajo Anotado de la República Dominicana. Eso es. Y nos vamos a concentrar específicamente en un bloque fascinante, que son los artículos del 18 al 24. Que, a ver, aunque sea un conjunto de normas con una geografía muy específica, nos plantea un dilema completamente universal. Sí, un dilema que ocurre en cualquier oficina, obra o comercio del mundo, ¿verdad? Exacto, nos pone frente a un espejo legal que es tremendamente revelador sobre cómo funcionan realmente las relaciones de poder. Exactamente. Nuestro objetivo hoy es diseccionar esa tensión fundamental, la que existe entre el formalismo jurídico y la realidad fáctica en las relaciones laborales. Porque, a ver, la gran pregunta que va a vertebrar nuestra conversación es la siguiente: ¿sirve la estricta formalización de los contratos de trabajo? O sea, el papeleo de toda la vida. Claro, la exigencia innegociable de que consten por escrito, con copias múltiples y registros estatales. ¿Sirve esto como el escudo definitivo para proteger los derechos del trabajador? ¿O resulta ser una carga burocrática excesiva que distrae del hecho real, vital y tangible que es la relación de trabajo en sí misma? Una muy buena pregunta, la verdad. Yo voy a defender que el rigor de la forma escrita y sus requerimientos administrativos son herramientas absolutamente vitales. Son el único mecanismo real para garantizar la seguridad jurídica y proteger a la parte más vulnerable contra los abusos del día a día. Ya. Pues yo sostendré que la esencia, o sea, el verdadero corazón del derecho laboral, reside en el acuerdo consensual y en la realidad de los hechos. Defenderé que esa fe ciega en la burocracia documental no solo es un espejismo, sino que muchas veces obstaculiza la verdadera administración de la justicia laboral. Creando fricciones, ¿quieres decir? Fricciones innecesarias, exacto, y desviando los siempre escasos recursos del Estado. Bueno, vamos a empezar trazando los cimientos de nuestras posturas. Desde mi punto de vista, la arquitectura de los artículos 18, 19, 20 y 22, los que regulan el contrato escrito en este código, está diseñada de manera deliberada para fijar certezas. Certezas en un terreno que, por su propia naturaleza, tiende a la ambigüedad. Todos sabemos que la relación laboral es inherentemente asimétrica. El empleador tiene el poder económico, tiene, como se suele decir, la sartén por el mango. Por lo tanto, cuando el texto legal establece la posibilidad de exigir que un contrato verbal se ponga por escrito... Sí, el artículo 19, si no me equivoco. Ese mismo. O cuando obliga a que cualquier modificación posterior se haga también en papel, no estamos ante meros caprichos administrativos de un legislador aburrido. Estamos hablando de barreras de contención. Entiendo por qué piensas así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. La falta de forma escrita deja al trabajador en una posición de vulnerabilidad absoluta respecto a los términos precisos de su empleo. Fíjate que yo, al leer el material, veo precisamente lo contrario. O sea, veo una montaña de papel que no frena los abusos, sino que asfixia la agilidad del trabajo. Lo abordo desde un ángulo distinto. Para entender verdaderamente el espíritu de estas leyes laborales, tenemos que despojarnos de la mentalidad clásica del derecho civil. A ver, explícame eso de la mentalidad del derecho civil. Pues que el derecho civil está obsesionado con los ritos, con la firma, con el notario, ¿sabes? Pero el contrato de trabajo es, en su raíz, y según la doctrina que estamos analizando, un contrato puramente consensual. No es un contrato solemne. Ya, nace del acuerdo de voluntades. Exacto. Nace, vive y respira por el mero acuerdo de voluntades y, sobre todo, por la incorporación física del trabajador a la empresa. La verdadera protección emana del artículo 16, que presume la existencia del contrato solo por el hecho de prestar el servicio. Eso hace que esa hiperformalización que tú defiendes sea, bueno, redundante y burocráticamente ineficiente. Te sigo el hilo, te lo sigo. Pero la voluntad sin prueba es increíblemente frágil. De ahí la necesidad de las normas formales. El papel es, digamos, la memoria inalterable de esa voluntad.
Si no tienes papel, dejas al trabajador a merced de lo que su jefe, entre comillas, recuerde haberle prometido. Ujú. Ya. Deja al empleado vulnerable respecto a los pilares de su sustento. Me refiero a cuánto va a cobrar exactamente, en qué lugar físico va a prestar el servicio y cuántas horas va a dedicarle. Sin papel, todo eso es humo. Te entiendo tu preocupación por la vulnerabilidad, de verdad, pero el enfoque obsesivo en el papeleo contradice cómo funciona realmente el mercado laboral. La prueba de esa voluntad no es un papel. La prueba es el hecho mismo de estar trabajando. ¿Te refieres a la presencia física? Claro, estar a las 8 de la mañana frente a una máquina troqueladora es la prueba. De hecho, el material que analizamos nos muestra algo fascinante. La propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, revisó estos textos dominicanos en su momento y levantó una bandera roja. ¿Así? ¿La advertencia sobre el papeleo? Exacto. Advirtieron a los legisladores que medidas tan rígidas como exigir modificaciones por escrito o registros administrativos corrían el riesgo de generar lo que calificaron, de forma bastante gráfica además, como un papeleo fastidioso. Ya, pero ahí has tocado el primer punto clave de nuestro análisis, esa transición de lo verbal a lo escrito, en el artículo 19. Porque es cierto, la ley establece una gran presunción a favor del trabajador. Podemos ver esa presunción, la del artículo 16, como una enorme red de seguridad bajo un trapecista. Me gusta la analogía, una red de seguridad. Sí, si cae, la red lo salva de estrellarse contra el suelo. Y eso está muy bien, pero la norma va más allá. Otorga el derecho a cualquiera de las partes de exigir que ese acuerdo verbal se formalice por escrito, permitiendo incluso acudir al juzgado de trabajo si la otra parte se niega. O sea, judicializar la exigencia del papel. Exactamente. Si la presunción legal es la red que te salva si caes, tener el contrato minucioso por escrito es el cinturón de seguridad que evita que caigas en primer lugar. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué deberíamos conformarnos con que el trabajador solo tenga una red de seguridad genérica, cuando el artículo 24 permite detallar exactamente su retribución, horarios y lugar de pago en un documento vinculante? Porque en la calle, ese cinturón de seguridad es un mecanismo demasiado complejo y costoso de abrochar. Los propios analistas de este código señalan una ironía tremenda. En la práctica, la doctrina dice que ese artículo 19 tiene, y cito, escasa aplicación. Bueno, tiene una eficacia residual, es verdad. Claro. ¿Y por qué? Porque el coste de fricción es altísimo. Imagina a un trabajador de la construcción o a un camarero deteniendo su jornada para plantarse ante el dueño del negocio y exigirle ir al juzgado solo para que ponga por escrito lo que ya están haciendo. Es irreal. Sí, te enfrentas a tu jefe. Totalmente. Forzar la escritura a través de un tribunal es un ejercicio de desgaste que un trabajador precario no puede permitirse, porque probablemente le cueste el despido. La relación de trabajo fáctica ya dispara todas las protecciones. El hecho físico de prestar el servicio es figura suficiente para aplicar las normas. Te compro el argumento de que iniciar un pleito solo para conseguir un papel es costoso en términos de relaciones humanas. Pero debemos mirar la película completa, no solo la foto inicial del contrato. Y eso nos lleva directamente a la evolución temporal de la relación y a otro aspecto crucial del material. A ver. Rigidez en las modificaciones contractuales. El artículo 20. La regla establece que, si el contrato original consta por escrito, cualquier alteración de sus cláusulas tiene que hacerse de la misma forma. Para mí, esta es la norma protectora por excelencia frente a lo que podríamos llamar el gaslighting laboral. Espera. Vamos a ver. ¿A qué te refieres exactamente con gaslighting en este contexto legal? Pues me refiero a la manipulación psicológica en torno a las condiciones de trabajo. Vuelvo al ejemplo del inicio. Tienes tu contrato escrito de 8 a 5 de la tarde, un día tu jefe te pide verbalmente y, como un favor temporal, que entres una hora antes y salgas una hora después, ajustando tu salario a la baja. Porque, las cosas van mal en la empresa. Ya. El típico chantaje emocional. Eso es. Si tú obedeces por miedo a perder tu medio de vida, en un régimen puramente consensual, ese empleador podría argumentar en un juicio 6 meses después que hubo un acuerdo tácito, que tú aceptaste esas nuevas y peores condiciones de mutuo acuerdo. Entiendo por dónde vas. Esta norma bloquea ese abuso de raíz. Dice, oye, no me importa lo que hayas dicho verbalmente en un pasillo oscuro de la fábrica. Si no está escrito, esa modificación perjudicial no existe legalmente. Obliga a que cualquier alteración de las reglas del juego deje un rastro indeleble. Es un argumento convincente.
te lo reconozco. Pero, ¿has considerado que estamos ignorando un efecto secundario grave? Y aquí, de nuevo, el informe de la Cámara de Diputados y la historia legislativa que recoge el material es muy reveladora. Durante la redacción de estas normas, hubo sugerencias formales para matizar esta rigidez absoluta. Sí, apoyan por esa misma OIT que mencionabas, ¿no? Sugirieron que se permitieran ciertas modificaciones verbales. Exacto, pero no modificaciones perjudiciales. La sugerencia de la OIT era brillante por su sentido común. Recomendaban flexibilizar la norma para permitir cambios verbales que fueran favorables al trabajador o que no afectaran condiciones esenciales. Como un aumento de sueldo, supongo. Claro, un aumento de sueldo o un cambio de turno que el propio empleado ha suplicado para poder conciliar y recoger a sus hijos del colegio. Al ignorar esto el legislador y mantener una redacción completamente rígida, se ha creado una camisa de fuerza. Bueno, camisa de fuerza me parece un poco extremo. La del empleado, no someterla a la burocracia pesada. Discrepo en que firmar un anexo para un aumento sea una camisa de fuerza insalvable. Yo lo veo como la garantía de que ese aumento no sea revocado caprichosamente al mes siguiente con la excusa de que solo era un bono temporal. Pero fíjate, al mencionar la burocracia de los anexos, tocas uno de los puntos más polémicos de nuestro análisis. ¿El artículo 22? Exacto, la burocracia administrativa frente a la eficiencia, la regla de los 4 originales y su registro administrativo, la exigencia de que se hagan copias para el empleador, para el trabajador y 2 más que deben remitirse en un plazo brevísimo de 3 días a la autoridad local. Todo para terminar en el Departamento de Trabajo. La cúspide del papeleo. El sueño húmedo de cualquier burócrata, madre mía. Yo prefiero llamarlo la cúspide de la transparencia institucional. Hay que entender cómo funciona el mercado. Los analistas y la doctrina coinciden en que este tipo de formalidades estrictas se aplican muchísimo en perfiles específicos, trabajadores calificados, técnicos o cargos de confianza. Ya, donde hay mucho más dinero en juego. A ver, en estos roles, los contratos no se limitan al salario mínimo, tienen condiciones especiales que superan los mínimos del Código de Trabajo, bonos, cláusulas complejas, etc. El registro estatal de esos 4 originales garantiza que el Estado pueda fiscalizar de manera objetiva. Si la Administración no tiene una copia fidedigna, ¿cómo puede vigilar esos derechos si el empleador decide destruirlos? A ver, el problema con ese argumento es que parte de una visión un poco idealizada de la administración pública. Fiscalizar un archivo lleno de papel acumulando polvo no es proteger al trabajador, es alimentar una máquina insaciable que devora tiempo y dinero. Vuelvo a las observaciones de la OIT. A ver qué dijeron sobre esto. Se cuestionaron con muchísima razón si el Departamento de Trabajo no debería concentrar sus escasos recursos en áreas críticas. Cada hora que un funcionario pasa sellando copias es una hora menos en la calle. Pero archivar un contrato es velar por el cumplimiento de la ley. ¿Qué define entonces una tarea crítica para la inspección laboral, según tú? Lo verdaderamente crítico es la integridad física, la higiene y seguridad, la prevención de accidentes en la industria pesada. Convertir a los inspectores de trabajo en bibliotecarios drena el sistema. Y además, hay una ironía legal maravillosa dentro del propio material que echa por tierra la supuesta sacralidad de estos 4 originales. Supongo que te refieres al artículo 23, sobre la pérdida de los documentos. Exacto. El propio sistema reconoce que el papel no es absoluto. La norma estipula claramente que en caso de pérdida de estos originales archivados, la prueba del contenido se puede hacer, y cito, por todos los medios. Si el propio sistema reconoce que frente a un incendio en el archivo los testigos y los medios ordinarios son suficientes para sostener los derechos, entonces está admitiendo que el papel no es tan imprescindible. Claro, pero el hecho de que un barco tenga botes salvavidas no significa que construirlo de forma segura sea inútil. Esa disposición legal es una válvula de escape lógica. Y hablando de intenciones y válvulas de escape, creo que debemos abordar la inclusión material del artículo 21, frente a la nulidad. Ah, la famosa estipulación para los que no saben firmar. Así es. Lejos de ser elitista, el sistema prevé que si el trabajador no sabe o no puede firmar, suplirá su firma usando sus huellas digitales, y para evitar trampas, exige que esas actas sean certificadas por 2 testigos independientes, asegurando que se ha leído en voz alta. Yo veo esto como una forma de democratizar el formalismo, asegura que incluso las personas analfabetas tengan la misma certeza jurídica escrita.
Es imposible no reconocer la nobleza del artículo 21. Exigir la lectura en voz alta ante testigos suena protector, suena muy equitativo. Pero, y aquí está el giro magistral que nos revela la doctrina de este material, tenemos que fijarnos en un detalle clave. ¿Qué pasa si se omiten las formas? Exacto. ¿Qué pasa si faltan los testigos o no se enviaron las copias al registro? Los expertos subrayan un punto doctrinal devastador para el formalismo. La omisión de cualquiera de las formalidades previstas en los artículos del 19 al 24 no entraña la nulidad del contrato. Cierto, el texto es tajante. No hay nulidad. Y eso lo cambia todo. En el derecho laboral, si el empresario hace mal el papeleo, el contrato sigue vivo y plenamente válido. Esta es, a mi juicio, la prueba definitiva. En esta rama del derecho, el hecho fáctico de trabajar, la relación consensual, siempre tiene primacía sobre el cumplimiento de las formalidades. La fuerza de la realidad simplemente aplasta al papel. Bueno, yo no diría que lo aplasta. Lo matizaría diciendo que la realidad sobrevive a pesar del defecto del papel, que es distinto. Y creo que este es el momento perfecto para recapitular. Mi perspectiva, como anfitrión y defensor de esta postura, se mantiene firme. Aunque la ejecución fáctica es el motor del derecho laboral, las exigencias formales, desde las actas y huellas hasta el registro de originales, proporcionan una armadura probatoria indispensable. Previene los litigios y protege activamente los derechos adquiridos. Un contrato escrito y detallado es un derecho tangible que evita que el trabajador empiece desde cero en un tribunal. Ya. Y mi resumen, como analista de la otra cara de la moneda, es que la excesiva fe en el papeleo y la rigidez documental puede ser una trampa. Desvía recursos valiosos del Estado de inspecciones vitales, como bien sugirió la OIT. El verdadero blindaje del trabajador es el principio de la primacía de la realidad y el carácter consensual de su labor diaria. Ambos hemos expuesto visiones opuestas, pero reconocemos un punto de convergencia importante. El objetivo central de toda esta arquitectura legal es proteger al trabajador y equilibrar la balanza de poder. Totalmente de acuerdo. Hay una tensión constante entre la seguridad que te da un papel y la flexibilidad que exige la realidad cotidiana. Es un dilema que, no está resuelto del todo en el texto. Así es. Sugerimos a nuestra audiencia que las normativas laborales de su propio entorno seguramente esconden debates históricos muy similares entre formalismo jurídico y realidad fáctica. Prudencia y los comentarios doctrinales para formar su propia opinión. Hay mucho más que rascar en este material. Sin duda. Porque al final, el derecho tiene que sostener el peso de la vida real. Y esa es una tarea que nunca deja de evolucionar. ¡Hasta la próxima!